Buen día, en esta oportunidad vamos a tratar las linfadenectomías pelvianas en el contexto del cáncer de cuello uterino. En conjunto con los avances tecnológicos, nuestra visión y capacidad para detallar estructuras y órganos han mejorado y en consecuencia también nuestra comprensión. Las lecciones de anatomía que comenzaron con estudios de cadáveres pasaron a lecciones en vivos impartidas durante cirugía. Las neoplasias malignas ginecológicas se manifiestan en todo el espectro clínico, desde tumores localizados hasta tumores localmente agresivos en la región pelviana con diseminación metastásica avanzada a través del abdomen, el tórax e incluso el cerebro. Un conocimiento profundo de la anatomía es esencial para el manejo de las neoplasias malignas ginecológicas y ayuda a guiar al cirujano hacia el logro del resultado requerido. La anatomía en general de la pelvis no ha cambiado, sin embargo, se ha hecho mucho hincapié en comprender la anatomía de las estructuras que se encuentran alrededor de estos órganos más que los propios órganos en sí, además de su ubicación precisa, perfeccionando las disecciones para el acercamiento quirúrgicamente adecuado. La técnica de la linfadenectomía ha sido discutida ampliamente en la literatura, tanto en ginecología como en urología. Sin embargo, todavía existen diferencias en la terminología utilizada para describir este procedimiento. El número total de ganglios linfáticos examinados en el informe del patólogo final sigue siendo uno de los pocos criterios objetivos para la evaluación de la extensión y de la integridad del procedimiento. Con la excepción del mapeo del ganglio centinela, los recuentos de ganglios linfáticos totales se utilizan con frecuencia como un sustituto de la radicalidad de la cirugía. El objetivo de esta revisión es aprender la terminología y la técnica quirúrgica de la linfadenectomía, resumiendo los puntos de referencia anatómicos relacionados con el drenaje linfático pelviano que pueden servir para determinar la extensión del procedimiento y esquematizar un sistema de clasificación para facilitar la comprensión del drenaje linfático de la pelvis. Con respecto a los antecedentes históricos, Freund en 1878 realizó una extensa cirugía con resección de paramétrios y ganglios linfáticos. Posteriormente, Reyes en 1895 hizo la primera histerectomía más linfadenectomía completa. Clark, Terrier y Chaput en 1896 realizaron la primera exéresis de ganglios engrosados y parametrios. Werheim posteriormente empezó a hacer esta operación en 1898 y posteriormente en 1911 publicó un trabajo destacando los resultados obtenidos en sus primeros 500 casos y haciendo la referencia que la histerectomía abdominal ampliada mejoraba la supervivencia del cáncer cervical. Lebeuf y Goddard en 1934 perfeccionaron un sistema de radiación y luego linfadenectomía pelviana sistemática. Posteriormente, Joy Meigs en 1940 obtuvo un gran prestigio en la realización de las linfadenectomías sistemáticas pelvianas, aparte de la histerectomía radical. Además, en 1951 mejoró la técnica de Werheim y sumó la linfadenectomía pelviana ideada por Joseph Townsend en San Luis, Missouri. Finalmente, a partir de 1974 se comienza a realizar la linfadenectomía paraórtica desde el nivel de las venas renales. La linfadenectomía pelviana completa debe definirse como la eliminación de todo el tejido linfático graso de las áreas de alta incidencia de afectación metastásica. La extensión del procedimiento debe ser estandarizado y definido por anatomía exacta mediante puntos de referencia. El objetivo de este procedimiento es eliminar la mayoría de tejido linfático que drenan los órganos de la pelvis cranealmente hacia los sistemas linfáticos precava y paraórtico. Pese a los progresos realizados en materia de diagnóstico de imagen y que frecuentemente con la actualización de los estudios se recurre a la resonancia magnética, solo la estadificación quirúrgica y el examen histológico postoperatorio permiten el conocimiento preciso de la integridad o la invasión de estas estructuras ganglionares.
La invasión ganglionar constituye un factor principal pronóstico en el cáncer de cuello uterino y el conocimiento del estado ganglionar condiciona a perfeccionar una estrategia terapéutica postquirúrgica, ya que se trata de un criterio de decisión de primer orden acerca del tratamiento coadyuvante. Los estudios anatómicos clásicos describieron un drenaje linfático muy complejo del cuello uterino, creando tres troncos linfáticos principales, lateral, anterior y posterior. Sin embargo, estos troncos principales terminan en una cuenca linfática que se muestra en la imagen representada, que se puede dividir en 5 regiones anatómicas específicas, que son los ganglios ilíacos externos, los ganglios ilíacos internos, los ganglios ilíacos comunes, obturatrices y presacro. Adicionalmente, se han descrito los glúteos superiores e inferiores y los rectales superiores. Con base en los datos de los estudios sobre el mapeo del ganglio centinela y la distribución de las metástasis ganglionares, se hizo realmente obvio la importancia clínica de las estructuras anteriores, las mencionadas en el esquema, debido a que las regiones glúteo superior e inferior y la rectal superior rara vez están involucradas. Se pueden identificar dos grandes troncos linfáticos pelvianos que discurren por las paredes pelvianas laterales. Un tronco linfático superficial, que es el que se proyecta en la imagen, que ingresa a la pelvis a través del canal femoral, discurre por las paredes ventrales a lo largo de los vasos ilíacos externos, recibe los canales linfáticos de los parametrios y continúa cranealmente por la pared ventral de la arteria ilíaca común hacia las regiones precava e interaortocava. Se describe también un tronco linfático profundo que también ingresa a la pelvis desde el canal femoral mediante los vasos medial a los vasos ilíacos externos y rodea al nervio obturador. Recibe la linfa del parametrio y desde la fosa obturatriz continúa cranealmente hasta el espacio entre los vasos glúteos inferiores y el músculo psoas, donde en esta porción se divide en dos partes. El primero crea una rama ilíaca común profunda que discurre entre el músculo psoas y la vena ilíaca común y continúa cranealmente hacia la región precava, y el segundo es el señalado en la imagen, que a menudo se pasa por alto en las linfadenectomías, corre medialmente a través de un túnel debajo, por eso está punteado, debajo de los vasos ilíacos comunes hacia la cara medial de ellos y continúa cranealmente, como se observa en la imagen, hacia los vasos ilíacos comunes y entra en las regiones interaortocava, que se muestra con las flechas, y preaórtica. Este tronco, y aquí nos devolvemos un poco, recibe también en la cara medial de los vasos ilíacos comunes una rama linfática de la región ilíaca interna que tiene múltiples colecciones de los parametrios y se une al mismo recorrido antes mencionado. Con respecto a la disección ilíaca externa e interna, comenzamos con la externa. Durante esta disección se añade tejido craneal lateral y medialmente a la resección de ambos vasos ilíacos externos y entre ellos. El límite medial de esta disección está formado por el espacio abierto paravesical, que está limitado cranealmente por el trayecto del ligamento umbilical señalado en la presentación. El límite lateral es el músculo psoas, ¿ok? El límite caudal es la región de la vena ilíaca externa, donde el tejido avanza hacia la región obturatriz. El límite dorsal es el nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común. El límite ventral es la rama superior del hueso púbico y la entrada al canal femoral. Algunos autores han sugerido un mayor riesgo de linfedema tras la extirpación de estos ganglios ilíacos externos distales. El riesgo de su afectación metastásica es probablemente bajo, pero no se dispone de datos exactos y sin embargo hay que describirlos. Con respecto a la disección ilíaca interna, la misma imagen nos sirve como punto de referencia donde se extrae tejido medialmente de la vena ilíaca interna, que es esta porción. Estos son los límites
de esta disección, el límite medial es el mesouréter, que es una capa delgada que discurre caudalmente desde el uréter hacia el hueso sacro, que no se observa en la imagen, y la importancia de esta estructura es que contiene el plexo hipogástrico. Cranealmente y lateralmente es el curso de los vasos ilíacos internos, caudalmente es el hueso sacro, que no se observa en la imagen, y dorsalmente es el nivel de la bifurcación de los vasos ilíacos comunes. El límite ventral es el origen de la vena uterina. Con respecto a la disección obturatriz, es donde se extrae tejido de la fosa obturatriz. Los límites de esta disección son: el límite medial es el espacio paravesical formado por la pared lateral de la vejiga urinaria. El límite lateral está formado por el músculo obturador interno. El límite craneal es la pared caudal de la vena ilíaca externa. El límite caudal son los vasos obturadores. El límite dorsal es el nivel de la bifurcación de los vasos ilíacos comunes. El límite ventral es el hueso púbico junto con los músculos elevadores del ano y obturadores, donde el nervio obturador sale de la pelvis, como se muestra en la presentación, a través del canal obturador. Con respecto a la disección ilíaca común, es donde se extrae tejido ventral y lateralmente de ambos vasos ilíacos comunes. El límite medial de esta disección del lado derecho es la cara medial de los vasos ilíacos comunes, y mientras que del lado izquierdo, debido a la ley de Luschka, está representado por el mesouréter. El límite lateral está conformado por el músculo psoas, como se representa en la imagen. El límite caudal está formado por el tronco lumbosacro, que no se observa en la imagen, está delimitado por L4 y L5 medialmente y por el nervio obturador lateralmente. El límite dorsal es el nivel de la bifurcación de la aorta, y el límite ventral es la bifurcación de los vasos ilíacos comunes, que se encuentra más ventral con respecto a la bifurcación de la aorta, por supuesto. Con respecto a la disección presacra, se extrae tejido por encima y por debajo del hueso sacro entre las venas ilíacas comunes. Los bordes craneal y lateral están conformados por el curso de los vasos ilíacos comunes. El borde caudal está formado por el límite del hueso sacro. El borde ventral por el nivel de la bifurcación de los vasos ilíacos comunes. Con respecto a las consideraciones anatómicas de la linfadenectomía pelviana, se debe tener cuidado para evitar cualquier daño a los nervios, ya sea por daño directo o daño térmico indirecto causado por el electrocauterio. El nervio genitofemoral discurre en la región ilíaca común ventral al músculo psoas, que a menudo forma dos ramas en la región ilíaca externa. Una rama que se continúa en el músculo psoas y otra rama que se une al tronco linfático superficial, donde en la disección ilíaca interna o externa puede cortarse o lesionarse fácilmente. El nervio obturador sale de la pelvis a través del canal obturador y también queda expuesto en la disección de la región ilíaca común profunda entre el músculo psoas y la vena ilíaca común. El plexo hipogástrico, por su parte, discurre dentro del mesouréter y se expone durante la disección de las regiones presacras e ilíaca interna. Los nervios espláncnicos cruzan el espacio entre el mesouréter y los grandes vasos y se expone también durante la disección de la región ilíaca interna. Los ganglios linfáticos paraórticos forman parte del grupo ganglionar lumbar. Ellos se subdividen en tres grupos principales: preaórtico, retroaórtico y paraórtico izquierdo y derecho. Los del grupo preaórtico drenan la parte abdominal del tracto gastrointestinal hasta la mitad del recto. El grupo retroaórtico no tiene un área de drenaje linfático específica, y el grupo lateral, que es el que vamos a tratar en esta oportunidad, recibe la linfa de los ganglios ilíacos. Hay típicamente de 15 a 20 ganglios paraórticos que discurren a cada lado. Ellos están localizados en los márgenes mediales del músculo psoas y llegan hasta el diafragma.
La disección paraórtica debe abarcar desde la bifurcación aórtica hasta la arteria mesentérica inferior o preferiblemente hasta las arterias renales. El primer vaso sanguíneo importante encontrado durante una disección paraórtica es la arteria mesentérica inferior. Por encima de la arteria mesentérica inferior se encuentran las arterias ováricas derecha y izquierda. Y finalmente las arterias renales que emergen de la aorta a nivel de L2 y por supuesto en el ilio renal van acompañados de las venas renales que son el límite superior de la disección paraórtica.